Hemos hablado de televisión. Uno de los temas que más cola ha traído es esa rivalidad entre El Hormiguero y La Revuelta. Te han preguntado por qué no has ido a estos programas. Pues por una respuesta sencilla. Igual te han invitado a ambos. No, ninguno. Yo hablo de estas cosas porque me lo han preguntado mucho. Soy una persona bien conocida. No he sido nunca invitado ni por El Hormiguero ni por La Revuelta. Con Broncano sí que he estado una vez en un especial que hizo de tiempos modernos en la SER. Ajá. Me dijo dónde quedábamos y lo cité en el cementerio. Hicimos una entrevista encima de una tumba. Y me preguntó que por qué le llevaba allí. Digo, para que recordemos que estamos de paso los dos. Y no he sido invitado nunca al Hormiguero. Yo sé por qué, pero no lo cuento. No tengo ningún mal sentimiento al respecto de ellos. Pero muchas veces sé que en los teatros donde he trabajado han preguntado, ¿podrías? Siempre han dicho que no. Y ahí lo dejo, tengo mi versión. Y a Broncano pues le conozco, a Motos nunca le he saludado. Y hasta ahí puedo leer. ¿Y te gustaría ir? No lo sé. Hay cosas que ya están pasadas de rosca, pero no lo sé. Yo soy un tipo cordial. Lo que pasa es que soy un tipo cordial con mis principios y con mis pensamientos, claro. ¿Hay algún programa de hoy al que te gustaría acudir? Bueno, he venido aquí porque contigo sé charla bien. Punto final. No me niego a nada, pero no me quebranto los principios. No, o sea, a mí me ofrecen, lo digo en serio, esto se lo dije a Basile. Sé que esto quedará grabado y que luego dirán que soy un chulo, me da igual. A mí me ofrecen 1.000 millones de euros. 1.000 millones, digo, por hacer una cosa que no me gusta, de esos programas cuyo nombre no diré para que no se sienta herido nadie. Y mi respuesta es no, y no sigo hablando. No te han ofrecido 1.000, pero... Ni 1.200. Pues, se lo dije un día a Basile. Esto no lo dirá en serio. Digo, tú dame el talón y yo voy al telediario de Piqueras y lo rompo en directo y entonces me llamará todo el mundo gilipollas. Pero no, yo no me quiero ensuciar por dentro. Eso es clave de mi salud. ¿Discutías con Basile? No, hablaba con él, era un tipo amable, es un tipo amable, pero nunca le llevé ningún proyecto porque sabía que no encajaba en aquel ambiente. Precisamente por eso, me refiero, sí, como dices, que teníais una relación bastante cordial, incluso aparenta que cercana. No, le vi 2 o 3 veces. Ah, vale. No mucha, no. Pero siempre fue un caballero, así es la vida. Y de estos programas que te comentaba, El Hormiguero y de La Revuelta, ¿cuál de los dos te resulta más interesante? Son distintos. Yo creo que Broncano es un tipo muy listo y que lo que brinda es tomarse con él la última caña del día. No creo que sea un programa de entrevistas, es un programa de tomarse la última caña. Y también lo que hace Marc Giró ahora, que me parece un tipo interesante, va de eso. Y El Hormiguero es un programa aparentemente más formal y uno tiene una tendencia A y el otro tiene tendencia B. Uno se paga con dinero público y el otro con dinero privado. Que al final el dinero privado también es un poco público, porque en todas las cadenas hay influencias de políticos del equipo A o del equipo B. No hay libertad. Hay parodias de libertad, unas mejor hechas y otras peor.